vamos a hablar con Lucas Romero, que es director de Sinopsis. Lucas, Darío del Arco, Luis Tarulo te saludan. ¿Cómo te va? Buenas tardes, Darío, Luis, ¿cómo andan ustedes? Bueno, gracias por atendernos. A ver, ¿cómo tenemos que empezar a evaluar esto que ha ocurrido ayer en la Cámara de Senadores, que le ha dado un triunfo político holgado al gobierno? Decía 40 votos a favor, 32 en contra. ¿Marca esto una nueva realidad para la gestión de Javier Milei o es solo este tema coyuntural? No, yo creo que desde diciembre estamos viendo un proceso político que en sus rasgos más estructurales ha cambiado. Eh, yo digo un poco familiarizándonos con esta idea de mirar series en plataformas de contenidos que hemos adquirido los seres humanos en este último tiempo. Uno podría pensar que esta serie de Milei Presidente ha tenido una primera temporada que finalizó el 26 de octubre del año pasado, una temporada en la que veíamos un presidente enfrentar un desafío económico muy complejo en condiciones de fragilidad política extremas. Esta era la característica de esa primera temporada, por eso vimos el drama que vimos, sobre todo en la previa electoral, pero finalmente el presidente logra un buen resultado electoral que le permite fortalecerse en el Congreso y a partir del 10 de diciembre del año pasado la dinámica política cambió en el sentido fundamentalmente de que tenemos ahora un poder ejecutivo que puede tomar decisiones o que está cerca de tomar decisiones. Pudo sancionar un presupuesto, pudo sancionar una ley de inocencia fiscal, desplegó una agenda de sesiones extraordinarias que la está trabajando y está avanzando con, por ejemplo, esta media sanción de reforma laboral que se conoció ayer, esta posible media sanción de régimen penal juvenil que se va a sancionar hoy. Entonces estamos viendo otra película, otra temporada, ¿no? Un presidente que Ujú. ahora sí puede tomar decisiones y ahora empezamos a analizar la escena bajo esa óptica. Si Claro. se pueden tomar decisiones, ahora lo importante es ver si los diagnósticos sobre los cuales se toman las decisiones son correctas y si las decisiones que se toman están ajustadas a las necesidades que la gente necesita. Ajá. Lucas, ¿por qué estamos viendo otra película? Porque el gobierno cambió el guión. En todo caso, empezó a ver cosas que, ya que le utilizan este término, les gusta, ellos no la ven. Empezó a ver cosas que durante los primeros 2 años no vio, empezó a consensuar, empezó a dialogar, empezó a ceder, inclusive, no digo, ni voy a hablar de un toma y daca, pero bueno, la relación con los gobernadores amigos ha sido muy característica en los últimos tiempos y le ha posibilitado tener, bueno, victorias como la de ayer, ¿no? Sí, a ver, cambiaron las condiciones objetivas. Este es el primer elemento de la escena. Hoy tenemos un gobierno que, aún siendo de minoría, está bastante cerca en las dos cámaras para poder tomar decisiones. Pero además yo creo que subsiste un rasgo que ya estaba presente en la primera temporada de esta serie, que es que no hay una oposición en la Argentina. Hay esencialmente dos oposiciones. Hay un sector opositor que no es oficialista, pero que no tiene una vocación obstruccionista de la acción de gobierno, y que ha venido dialogando y cooperando con el gobierno y que sigue dialogando y cooperando, y es el que le permite, por ejemplo, juntar los 42 votos que se juntaron ayer para sancionar la reforma laboral. Y hay otro sector, identificado con el peronismo, que tiene una actitud más obstruccionista, que probablemente no lo veamos cooperar o colaborar con el gobierno. Entonces, es cierto, es un gobierno de minoría, pero tiene un sector opositor dispuesto a dialogar y a cooperar, con lo cual esto reafirma esta idea que mencionaba de que estamos frente a Ajá. un poder ejecutivo que ahora sí puede tomar Claro. decisiones. Lucas, tuvimos durante los primeros 2 años un gobierno que en su lucha contra la inflación logró resultados muy, pero muy marcados y muy claros. Pareciera ser que la tendencia desde julio a agosto del año pasado no es lo que el gobierno esperaba por determinados factores y que la inflación, aunque en magros proporciones, en proporciones muy, pero muy pequeñas, ha empezado a aumentar. La cuestión económica, ¿cómo influye sobre la gente y en todo caso si va a ser una de las marcas de este 2026 en la que el gobierno va a tener que empezar de alguna manera, ¿no? A ver para dónde cae un poco la ficha, porque hay gente que está agobiada más allá de la baja de la inflación por la realidad económica. Sí, a ver, lo que continúa de la primera temporada en esta serie que estamos analizando es efectivamente que el principal desafío que enfrenta este presidente sigue siendo el económico, y eso va a seguir estando presente. Es cierto, el desafío económico no es de la magnitud
que era el 10 de diciembre del 2023, pero sigue habiendo todavía trabajo por delante en términos, ya quizás no de ordenar la macroeconomía, pero sí de generar condiciones para que la microeconomía construya un sendero de crecimiento y de desarrollo que permita lo que la gente le demanda a todos los gobiernos en todas las democracias modernas, que es condiciones para poder mejorar su calidad de vida. Y ahí yo creo que el gobierno en esta segunda temporada de esta serie va a enfrentar dos elementos o dos desafíos muy complejos de lo económico también, que son empezar a generar condiciones para la creación de empleo, porque hasta aquí Milei destruyó empleo, no creó empleo. Y segundo, permitir, impulsar, incentivar, favorecer un proceso de recomposición de los ingresos de los salarios de los trabajadores. Esto no está ocurriendo, los ingresos de los trabajadores todavía no han podido lograr volver al lugar en donde estaban en términos de poder adquisitivos. Y acá hay un riesgo para el gobierno, porque es cierto lo que mencionás, la inflación bajó, pero si la inflación baja, pero los salarios no se recuperan, la baja de la inflación no es una solución suficiente para la gente. Entonces, lo digo particularmente porque en este proceso de crecimiento de la inflación mensual que venimos viendo en los últimos meses, está acompañado por un proceso en donde los salarios no han podido alcanzar ese nivel de inflación. Es decir, en los últimos 4 meses los salarios privados registrados han perdido poder adquisitivo frente a la inflación, en un proceso donde ya venían castigados por otros aspectos del proceso económico que tiene que ver con la reconfiguración del gasto de los hogares. Hoy la gente gasta más en costos fijos, gasta más en alquiler, gasta más en tarifas, gasta más en transporte, y eso hace que tenga mucho menos recurso disponible para poder gastar en lo que la gente siente que da satisfacción, ¿no? Salir afuera a comer, comprarse una pilcha, poder viajar, irse de vacaciones, poder consumir todo aquello que produce satisfacción. Entonces, esto ha constituido un raro clima social que percibe como positivo el ordenamiento económico, pero no percibe que ese ordenamiento se haya transformado o traducido en un bienestar individual o personal. Entonces, este es el desafío que va a enfrentar el programa económico de Milei, que es, bueno, el orden macroeconómico era necesario, pero ahora es necesario generar condiciones de crecimiento y de recuperación de los ingresos para que la gente sienta que ese orden macroeconómico la favorece. Claro. Lucas, Luis Tarulo te saluda, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Luis. Bien, hay expresiones grandilocuentes y te tomé lo que decías al principio, que se entendió perfectamente. ¿Te acordás la Ley Nacional de Empleo? Vos sos más chiquito que nosotros, pero te acordás perfectamente, en 1991-92, que estaban Rodolfo Díaz, Enrique Rodríguez, en pleno menemismo, y también se decía, es histórica esta ley. Pero sabemos lo que pasó con el empleo, 50% de empleo en negro que se transmite hasta hoy, y tampoco se creó empleo con esa ley, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa. Supongamos que se aprueba esta ley, se reglamenta, etcétera, tal como se aprobó en el Senado, pero bueno, después hay que pasar el sedazo y ver qué sucede con esto, ¿no? Esa es la otra cara, la cara oculta de la luna, ¿no? Como podríamos decir, ver qué pasa con Luis, eso. Te respondo contándote una infidencia. A ver. Me ha ocurrido en estos últimos días, muchos colegas de ustedes me contactan para saber si hemos consultado a la opinión pública si estaba a favor o en contra de la reforma laboral. Y mi respuesta fue siempre la siguiente: esa pregunta es improcedente. No hay forma de definir si uno está a favor o en contra de la reforma laboral. ¿Por qué? Claro. Porque es un proyecto tremendamente ambicioso, tremendamente complejo, que modifica la ley de asociaciones sindicales, la ley de contrato de trabajo, la ley de negociaciones colectivas, la ley de convenios colectivos de trabajo, deroga estatutos profesionales o regímenes especiales. Tiene todo un sistema de incentivos para favorecer la registración, para favorecer la creación de empleo. Hay un régimen de incentivo para medianas empresas. Se modifica el sistema indemnizatorio. Son cambios múltiples y probablemente lo que haya que hacer es preguntarle a la gente punto por punto si está a favor o en contra. Y muchas veces son temas muy técnicos
que la gente no tiene la capacidad de saber si es correcto o Claro. no la decisión que se está tomando. Entonces, yo creo que este tipo de reformas son reformas que hay que analizarla a la luz del resultado. Es decir, el tiempo nos dirá si esta reforma crea más empleo o favorece la destrucción de empleo, o en todo caso favorece la situación de los empleadores en detrimento de los trabajadores, o la situación de los sectores patronales en detrimento del sector gremial o protectorio de los derechos de los trabajadores. Hay muchos cambios, yo diría, cada uno de esos componentes de esta reforma te abre un capítulo polémico que podríamos estar discutiendo días sobre si es conveniente o no. Entonces, a ver, incluso si hubieron modificaciones ayer en el recinto que los propios senadores se enteraron en el momento en que se estaban anunciando, muy poco tiempo antes de votar. Entonces, yo lo que diría es, llega el momento ahora de analizar qué es lo que se votó, de encontrar cuáles son los elementos polémicos, los elementos que a lo mejor requieren ponerlos sobre la mesa para volver a discutirlos. Por ejemplo, hoy lo escuchaba a Julián de Diego, que es un abogado laboralista muy prestigioso, muy conocido en el sector empresario, que advertía, por ejemplo, de una incorporación que se hizo ayer a último momento, en donde se establece que frente a una situación eventual en donde el trabajador no puede asistir al lugar de trabajo por alguna enfermedad, digamos, por ejemplo, una gripe, bueno, esta reforma está, digamos, favoreciendo, facilitando la situación de que se le pueda efectuar un descuento en el ingreso de ese trabajador. Bueno, si esto es así como lo cuenta Julián de Diego, que es un especialista en el tema, bueno, yo creo que esto es peor que el remedio que la enfermedad, porque probablemente la persona que esté engripada, por no querer perder su ingreso, va a ir a trabajar engripada, escondiendo la enfermedad y exponiendo a los compañeros de trabajo a un contagio y una situación menos deseada para la empresa. Dice, lo que quiero decir es que aspectos como esto ahora hay que sentarse a analizar y a discutir. Y de vuelta, esto es una discusión muy compleja, que muchas veces tiene aspectos técnicos que alejan a la opinión pública de la discusión. Lucas, Entonces, perdóname que te interrumpa. Sí. Hablando justamente de eso del ingreso y todos esos riesgos colaterales que se pueden percibir, también a priori, si esto se aprueba así como está y la gente a futuro, ponele que haya nuevas destrucción de empleo, ¿no es cierto? O que no haya recuperación del empleo, también se ve afectado el ingreso, porque, por ejemplo, hay una reducción de las indemnizaciones, porque no se van a calcular vacaciones, aguinaldo, va a haber modificación del régimen horario, va a haber derogación de los estatutos especiales. Entonces, a priori uno puede prever que también va a haber una caída en los ingresos o eventualmente a partir de la gente que sea despedida o que cierren empresas, por ejemplo. Y después yo le decía a Darío, inevitablemente, y ya lo están anticipando, y acaba más allá de la espectacularidad de la expresión, pero el señor Piumato acaba de decir que hubo un abanelco acá. Entonces, si él sospecha que hay un delito o que se manejó con alguna soborno, como insinúa él, el tratamiento de esta ley, bueno, alguien lo tendrá que investigar o denunciar. Entonces, y además, per se, por todos estos artículos que algunos dicen que son inconstitucionales, esto va a ir camino a la justicia. O sea que esto se va, vamos a decirlo en criollo, se va a empiojar bastante, ¿no? Como está la situación. Bueno, a ver, yo diría, el marco general de discusión de este tipo de reformas laborales es siempre el mismo. Sí. De un lado tenemos los derechos de los trabajadores, que en muchos sentidos, digamos, son necesarios proteger, y por otro lado tenemos las restricciones que la legislación laboral le impone a la posibilidad de crear nuevo empleo. ¿Por qué? Porque si las condiciones normativas, impositivas, para contratar a alguien son, digamos, costosas en términos de la posibilidad de despedir a ese trabajador en el futuro, bueno, las empresas restringen su vocación de contratación. Esta tensión que hay entre estos dos objetivos, porque los dos son deseables, crear empleo y proteger los derechos de los trabajadores, tienen que encontrar el equilibrio, el punto de equilibrio óptimo en donde se defienden los derechos de los trabajadores, se protegen los derechos de los trabajadores y se permiten condiciones razonables para la contratación de nuevos trabajadores. Entonces, ¿dónde está esta reforma? Es muy difícil ubicarla, porque, insisto, es tan compleja que yo diría, muchos de los aspectos pudieran estar más cerca de un lado o más lejos del otro.
Bueno, habrá que ver en el correr, primero la sanción definitiva en diputados, Obvio. y después en el correr del tiempo, qué efectos producen. Los que entienden, los especialistas sobre todo del campo económico, que entienden con lo que yo he podido hablar, me han advertido, ojo porque este tipo de reformas muchas veces en el cortísimo plazo produce el efecto contrario, que es destrucción de empleo. ¿Por qué? Porque como cambian las condiciones, muchas empresas deciden ahora sí tomar la decisión de despedir trabajadores. En el mediano y largo plazo puede ser que si las condiciones económicas acompañan, generen o produzcan más creación de empleo, porque no hay que olvidar que hay muchos elementos que inciden en la creación de empleo. Lógicamente el marco normativo, lógicamente el marco impositivo, pero también la actividad económica. Por supuesto. Si no hay crecimiento en la actividad económica, las empresas no van a contratar empleados porque no necesitan producir más oferta porque no hay demanda. Entonces, todos estos aspectos entran en juego. Entonces yo diría, creo que lo conveniente siempre es desideologizar esta discusión, tratar de ser objetivos en la discusión de los diferentes elementos y ver qué es razonable y qué no. Y creo que esta reforma nos ofrece mucho campo para discutir razonabilidad o no de muchos de los aspectos que están incorporados en el proyecto de ley. Lucas, 1.000.000 de gracias. Me encantó el análisis, me encanta el equilibrio y lo que estás marcando. Se verán los resultados y esto finalmente es aprobado y se convierte en ley en la Cámara de Diputados. Recordemos que Patricia Bullrich ha dicho desde el Senado, bueno, que en diputados no se cambie ni una coma. Habrá que ver qué es lo que pasa en diputados, aunque a primera vista pareciera ser que el gobierno va a tener los votos como para ratificar lo que ayer se dio como media sanción. Gracias por este primer contacto en el 2026, Lucas. Sos el primer entrevistado de esta nueva temporada, la 24 del Arco Político. Gracias y un abrazo. Bueno, gracias por ese lugar y un placer hablar con ustedes. Un abrazo grande, que siga muy bien. Lucas Romero es director de Sinopsis.